Los textos narrativos son relatos reales o falsos donde se cuenta una historia, que incluye personajes a los que le ocurren muchas cosas. Esta historia se desarrolla en un lugar determinado y en un tiempo definido. ¿Cuáles son las características de un texto narrativo? Posee un narrador. Este puede ser omnisciente, testigo o protagonista. Aquí en mi canal tengo un vídeo que habla muy claramente de cada tipo de narrador. Cuenta con personajes principales y secundarios. Generalmente no suelen ser muchos. Posee estructura interna que gira alrededor de los acontecimientos según tienen lugar. Las historias pueden ser lineales contando los sucesos de manera cronológica, pero no siempre serán lineales. Algunas historias las encontraremos de manera no lineal, en especial las crónicas. Posee tiempo y lugar determinado. Puede usar lenguaje culto, vulgar, poesía y otros. Se usan verbos tanto en pretérito indefinido como pretérito imperfecto o presente. A los acontecimientos más importantes de la narración se les llama núcleos. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? La introducción. Esta es la primera parte. Aquí se presenta el lugar. Hace referencia a la época donde se desarrolla la historia. Todo esto para que el lector entre en el contexto de la lectura. Además, se presentan a los personajes, sobre todo al protagonista o a los protagonistas. El desarrollo nudo es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. En esta parte se presenta el nudo de la historia, que tendrá una solución al final. El desenlace es el cierre de la historia. En él se resuelven los conflictos y es donde se responden a todas las dudas que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, un final feliz o abierto a la duda, con una posibilidad de continuar contando la historia en obras posteriores. ¿Cuál es la función del texto narrativo? Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador, por eso se llama narrativo, quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera persona o segunda persona. O en caso de ser un narrador omnisciente u omnipresente, el relato estará en tercera persona. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? Los personajes, el espacio donde se desarrolla, el tiempo en el que ocurre, el narrador que cuenta la historia y la acción, que son los sucesos que ocurren. ¿Cuáles son los tipos de textos narrativos? Existen más de 10 tipos de textos narrativos. En este canal de YouTube tengo un vídeo de la mayoría de estos tipos de textos. Así que cuando termines de ver este vídeo, entra a mi canal para que veas el resto. El mito es un relato tradicional, fantástico, que se refiere a hechos prodigiosos y seres sobrenaturales como dioses, semidioses, héroes, brujas o monstruos. La fábula es un relato breve escrito en prosa o en verso, donde los protagonistas son animales que hablan, aunque en algunos casos incluyen a seres humanos en la historia o seres inanimados. Las fábulas se crean con la intención de educar a través de una historia, dejando una moraleja o una enseñanza al final. El chiste. Son narraciones breves con contenido humorístico, cuya composición produce mucha risa entre sus receptores. Los chistes cortos son aquellos que están compuestos por unas pocas oraciones o incluso palabras. Por ejemplo, una pulga le preguntó a otra pulga saliendo de un bar: Oye, chica, ¿nos vamos a pie o esperamos a un perro? Sí, creo que me entendiste. El poema épico es un tipo de poesía narrativa que canta las hazañas de unos héroes pertenecientes a un pasado legendario. Su fin u objetivo es convertir a estos gloriosos héroes en modelos de virtudes varoniles, enseñando valores como la fidelidad, la nobleza o la entrega.
La biografía es la historia de vida de una persona narrada por otra persona, es decir, en pleno sentido, desde su nacimiento hasta que muere. La memoria se basan en los recuerdos de vivencias, pensamientos, experiencias y sensaciones que tuvo en su momento la persona que trata el escrito. La crónica es una noticia ampliada y comentada, de modo que el periodista no solamente narra lo sucedido, sino que también incluye su propia interpretación de los hechos que cuenta, es decir, que va dando su opinión y nos va diciendo lo que él también cree. La novela es una obra literaria extensa que narra acontecimientos que pueden ser ficticios o no ficticios. En ella predomina la narración, pero incluye descripciones, diálogos, monólogos interiores o epístola. La anécdota es un relato de poca extensión sobre algún acontecimiento curioso o divertido. Se emplea sobre todo en conversaciones entre amigos o familiares, aunque también puede adoptar la forma de un texto escrito. La historieta, también llamada cómic, consiste en una serie de dibujos dotados o no de textos de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de hechos. El artículo periodístico es un tipo de texto narrativo muy importante, cuyo principal objetivo es dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social, ambiental o también político. El cuento es una narración breve que puede estar basada en hechos reales y ficticios. Estos están protagonizados por un grupo reducido de personajes y su argumento es relativamente sencillo. El reportaje es un trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre cualquier otro tema. Suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, entre otros. Además, suele ser publicado en la televisión o en la radio. Espero que toda esta información te haya ayudado. Como obviamente te gustó el vídeo, no te cohibas y déjame ese like. Déjame también un comentario con tu nombre para saludarte en el siguiente vídeo. Los saludos en el vídeo de hoy son para Valeria Castañeda, Luciana desde Perú y María Violeta Sánchez. Muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.